¿Alguna vez te has encontrado mirando el sufrimiento en el mundo, o en tu propia vida, y te has preguntado: si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el dolor, la injusticia, la enfermedad o la pérdida? Esta es la pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos, una cuestión que puede socavar la fe y generar una profunda confusión. Nos cuesta reconciliar la imagen de un Dios amoroso con la cruda realidad del sufrimiento que vemos y experimentamos. Si Él tiene el poder para detenerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Acaso es cruel, indiferente, o realmente no tiene el control? Estas son las sombras que buscan oscurecer nuestra visión de un Dios bueno, y si no las enfrentamos con la luz de su verdad, el dolor puede convertirse en un muro infranqueable entre nosotros y Él. Pero la verdad es que la Biblia no ignora el sufrimiento, lo enfrenta de frente y nos ofrece una perspectiva que, aunque no siempre es fácil de aceptar en el momento del quebranto, es profunda, redentora y en última instancia, llena de esperanza inquebrantable. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él lo permite por razones que, desde nuestra perspectiva humana limitada, son difíciles de comprender plenamente, pero que en su plan soberano tienen un propósito mayor y una meta eterna. No es un capricho divino, sino un camino misterioso que, al final, revela dimensiones insospechadas de su amor y de su gloria. Para empezar a entender este misterio, debemos reconocer una verdad fundamental. El sufrimiento no fue parte del plan original de Dios para la humanidad ni para su perfecta creación. El jardín del Edén no tenía espinas ni lágrimas. El dolor y el mal entraron en el mundo a través de la caída del hombre, la desobediencia de Adán y Eva, como se narra en Génesis, capítulo 3, versículos del 16 al 19. El pecado no solo rompió la perfecta comunión con Dios, sino que distorsionó la creación misma, introduciendo la maldición, la muerte y el sufrimiento como una consecuencia directa de la separación de la santidad y la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, el sufrimiento en sí mismo no es un invento de Dios, sino una terrible consecuencia de la libertad humana mal utilizada y del rechazo a su diseño original. Dios no causó el pecado, pero en su soberanía lo permitió, y ahora, en su infinita sabiduría, lo usa. Sin embargo, en su soberanía y su amor redentor, Dios ha elegido usar el sufrimiento con propósitos sublimes y transformadores. No es que Dios sea el autor activo de todo sufrimiento en el sentido de infligirlo directamente como castigo por cada pecado individual, aunque a veces el sufrimiento puede ser correctivo. Más bien, Él lo permite, y en su omnisciencia, lo utiliza para bien, incluso lo que el enemigo intenta para mal. Su propósito no es destruirnos, sino perfeccionarnos. Primero, el sufrimiento puede ser un poderoso llamado al arrepentimiento y a volver a Dios con una sinceridad incondicional. A menudo, es en los momentos de mayor quebranto, cuando nuestras propias fuerzas se agotan y las soluciones humanas fallan, que abrimos nuestros corazones a Él y buscamos su rostro con una entrega total. Como dice el Salmo 119, versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». El dolor puede ser el eco más fuerte de la voz de Dios en el desierto de nuestra autosuficiencia, guiándonos de vuelta a nuestro Creador y a la única fuente de vida verdadera. Es una humillación que no es degradante, sino liberadora. Segundo, el sufrimiento es una herramienta divina para la maduración espiritual y el forjamiento de un carácter inquebrantable. La fe superficial se rompe con la adversidad, pero la fe verdadera se purifica en el crisol del dolor. El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 4, nos dice con una sabiduría profunda: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Es en los valles de sombra de muerte donde nuestra paciencia se extiende más allá de nuestros límites, nuestra fe se prueba y se hace más fuerte que el acero,
y una esperanza viva y sobrenatural se arraiga en lo más profundo de nuestro ser. Aprendemos compasión genuina por otros que sufren, resiliencia inagotable y una dependencia total de Dios que va más allá de cualquier circunstancia terrenal. Nuestra perspectiva se expande, y lo que antes nos definía, ahora nos refina. Tercero, el sufrimiento nos permite experimentar la consolación inigualable y la cercanía íntima de Dios de una manera que la prosperidad rara vez ofrece. Y más aún, nos capacita para llevar esa misma consolación a otros con una empatía sobrenatural. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4, nos enseña esta verdad liberadora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no nos deja solos en el dolor. Él está presente en la angustia más profunda, sus brazos nos envuelven, sus lágrimas se mezclan con las nuestras, y su espíritu nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta experiencia de ser consolados por el Dios de toda consolación nos transforma en canales de su amor, equipándonos para entender y ministrar a los corazones rotos de aquellos que atraviesan pruebas similares, compartiendo no solo palabras, sino la presencia de su espíritu que hemos conocido en el fuego. Finalmente, y quizás lo más crucial, Dios permite el sufrimiento porque es en medio de él donde la máxima expresión de su amor incomprensible y su glorioso plan de redención son revelados de la manera más impactante, la cruz de Cristo. Dios no se mantuvo distante y observó nuestro dolor. Él mismo se sumergió en la más profunda agonía. Su Hijo, Jesús, el Cordero Inmaculado, sufrió el dolor más inimaginable, el abandono más profundo y la injusticia más abrumadora, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. En Juan, capítulo 3, versículo 16, la Escritura declara la verdad central. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es la respuesta definitiva al problema del sufrimiento, porque a través de ella, Dios no solo conquistó el pecado y la muerte, sino que redimió el sufrimiento mismo, transformándolo en un camino hacia la esperanza y la vida eterna. La cruz es la prueba irrefutable de que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Él ha experimentado su profundidad, y a través de ella, nos ha prometido un futuro donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni lamento, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, como se nos revela en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. En el sufrimiento de Cristo, vemos el amor de Dios que no nos abandona, sino que entra en nuestro dolor para abrazarlo, santificarlo y redimirlo, abriendo un camino a la gloria que excede todo entendimiento. Así que, aunque el misterio del dolor sigue siendo profundo y a menudo incomprensible desde nuestra perspectiva terrenal, la Biblia nos ofrece una perspectiva transformadora que nos ancla en la verdad. Dios permite el sufrimiento no por crueldad o indiferencia, sino como parte de un plan redentor y soberano que busca llevarnos de regreso a Él en una intimidad más profunda, formarnos a la imagen de Cristo, capacitarnos para consolar a otros con compasión sobrenatural, y en última instancia, señalar hacia la gloriosa y prometida eternidad sin dolor, comprada por el inmenso amor que Él demostró en la cruz. En medio de tu dolor, recuerda que Dios está contigo, no como un espectador pasivo, sino como un Padre compasivo que está trabajando todas las cosas para tu bien final y para su eterna gloria. Que el Espíritu Santo te dé la gracia para ver el propósito divino en tus pruebas y el consuelo de su presencia en cada lágrima.